Accidente nuclear de Chernobyl. El accidente nuclear de Chernobyl en 1986 es, con diferencia, el accidente nuclear más grave de la historia de la energía nuclear. Fue clasificado como el nivel 7 en accidentes nucleares graves. De la escala INES es el valor más alto. Aunque es el mismo nivel en el que se clasificó el accidente nuclear de Fukushima, las consecuencias del accidente de Chernobyl fueron todavía mucho peores. La central nuclear de Chernobyl se encuentra junto a la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl. En el momento del accidente, la central nuclear Chernobyl disponía de 4 reactores en funcionamiento y 2 más estaban en construcción. En el 9 de septiembre de 1982 tuvo lugar una función parcial. El secretismo de la Unión Soviética no se informó a la comunidad internacional hasta el 1985, se reparó y continuó funcionando. El accidente grave se produjo en 1986 cuando explotó el reactor número 4. Posteriormente, a pesar de la gravedad del accidente y debido a las necesidades energéticas, los reactores 1, 2 y 3 siguieron en marcha. El reactor nuclear 2 de Chernobyl se cerró en 1991, el reactor 1 en el 1996 y el reactor 3 dejó de funcionar en el 2000. Cronología del accidente de Chernobyl. El accidente nuclear de Chernobyl, Ucrania, se produce durante la noche del 25 al 26 de abril de 1986. En cuanto al reactor de la planta nuclear, se trataba de un reactor nuclear que pertenece al tipo que los soviéticos llaman RMBK-1000, refrigerado por agua y moderado por grafito. Origen del accidente nuclear. El motivo que desencadenó el accidente nuclear de Chernobyl fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor. Se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor. En caso de avería, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha hasta que se arrancaran los generadores diésel, y los técnicos de la planta desconocían si, una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando. La prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón. Entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentra el xenón 135, un gas muy absorbente de neutrones. Los neutrones son necesarios para mantener las reacciones de fisión nuclear en cadena mientras está en funcionamiento de modo normal. Se producen tantos neutrones que la absorción es mínima, pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene, la cantidad de xenón aumenta e impide la reacción en cadena por unos días. El reactor se puede reiniciar cuando se desintegra el xenón. Inicio de la prueba. A la 1 de la madrugada del día 25 de abril, los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor nuclear con el objetivo de reducir su potencia. Hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia, pero el operador se olvidó de reprogramar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megavatios y 1000 megavatios térmicos. Por este motivo, la potencia descendió a nivel de 30 megavatios. Con un nivel tan bajo, los sistemas automáticos pueden detener el reactor debido a su peligrosidad y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia. El sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección, cuando el sistema ya estaba a punto de apagar el reactor nuclear, con 30 megavatios comienza el envenenamiento por xenón. Al darse cuenta, se extrajeron las barras del control con el fin de evitarlo, aumentando la potencia del reactor nuclear. Los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas y en esta ocasión dejaron solamente 8. Dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se había extraído casi todas las barras de control, el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura. En este momento tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo. Cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de scrum de emergencia, estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad. Finalmente,
El combustible nuclear se desintegró y salió de las vainas, entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. A la 1:23 se produjo una gran explosión y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera. Se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Consideraciones políticas, sociales y técnicas previas al accidente nuclear de Chernóbil. Aunque el accidente tuvo lugar por un claro error humano, hay que tener en cuenta los factores sociales y políticos de la Unión Soviética en aquel momento. La falta de una estructura social democrática implicaba una ausencia de control de la sociedad sobre la operación de las centrales nucleares y de una cultura de seguridad. Posiblemente, el temor de los operadores a no cumplir las instrucciones recibidas desde Moscú les llevó a desmontar los sistemas de seguridad esenciales para el control del reactor. Tampoco existía ningún órgano regulador de la seguridad nuclear que llevase a cabo con autoridad propia e independencia la inspección y evaluación de la seguridad de las instalaciones nucleares. En cuanto a los aspectos tecnológicos de seguridad del reactor nuclear, hay que tener en cuenta que en los reactores RMBK no existía ningún sistema de confinamiento que cubra el circuito primario y tampoco hay edificio de contención capaz de retener los productos de fisión, en caso de accidente como ocurre en los reactores occidentales. Consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil. El accidente nuclear dio lugar a un posterior incendio que no se consiguió apagar hasta el 9 de mayo. Este incendio aumentó los efectos de dispersión de los productos radiactivos y la energía térmica acumulada por el grafito todavía dio mayor magnitud al propio incendio y a la dispersión atmosférica. De los productos radiactivos liberados eran especialmente peligrosos el yodo, cuyo periodo de semidesintegración es de 8.04 días, y el cesio, con un periodo de semidegradación de unos 30 años, de los cuales aproximadamente la mitad salieron de la cantidad contenida en el reactor nuclear. Además, se estimó que todo el gas xenón fue expulsado al exterior del reactor. Estos productos se depositaron de forma desigual, dependiendo de su volatilidad y de las lluvias durante esos días. Enfermedades derivadas. La radiación transfiere energía a las moléculas de las células de los tejidos, haciendo que las funciones de la célula pueden deteriorarse de forma temporal o permanente, ocasionando incluso la muerte de las mismas. La gravedad de la lesión depende del tipo de radiación, de la dosis absorbida, de la velocidad de absorción y de sensibilidad del tejido frente a la radiación. Los efectos de la radiación son los mismos tanto si ésta procede del exterior como si procede de un material radiactivo, situando en el interior del cuerpo. La irradiación de zonas concretas del cuerpo produce daños locales en los tejidos. Se lesionan los vasos sanguíneos de las zonas expuestas, alterando las funciones de los órganos. Cantidades más elevadas desembocan una necrosis, zona de tejido muerto y gangrena. Una cantidad de radiación superior a 40 grays produce un deterioro severo en el sistema vascular humano, que desemboca un edema cerebral, trastorno neurológico y coma profundo, muriendo el individuo a las 48 horas siguientes. Cuando el organismo absorbe entre 10 y 40 grays de radiación, se produce la pérdida de fluidos y electrólitos que pasan a los espacios intercelulares y al tracto gastrointestinal, muriendo el individuo a los 10 días siguientes a consecuencia del desequilibrio osmótico, del deterioro de la médula ósea y de la terminal si la cantidad absorbida oscila entre 1,5 y 10 gray. Se destruye la médula ósea provocando infección y hemorragia. La persona puede morir 4 o 5 semanas después de la exposición. A cada niño que vive en una institución, como un orfanato o asilo mental, se le asigna un solo euro al día para vivir, debido a que las tiroides toman selectivamente concentraciones extremas de lo que es un elemento relativamente escaso. Es muy sensible a los efectos
de isótopos radiactivos del yodo, producido por la fisión nuclear. La tirosina, hormona más importante que produce la tiroides y que contiene yodo, controla la producción de energía en el cuerpo, tasa metabólica basal, y hace que los tejidos se desarrollen en la forma y proporciones adecuadas. Diversos estudios científicos han constatado que la acumulación del yodo 131 ha propiciado el desarrollo de cánceres de tiroides, teniendo las mujeres un riesgo mayor que los varones, al igual que los sujetos que estuvieron expuestos a una edad más temprana. A cada niño que vive en una institución, como un orfanato o asilo mental, se le asigna un solo euro al día para vivir. La incidencia de enfermedades es muy elevada a los 600.000 liquidadores, especialmente entre los que recibieron mayores dosis. Estudios han constatado que la exposición a dosis bajas de radiación puede causar cambios en el ADN humano, transmitiéndose a las generaciones futuras. Los hijos de los liquidadores padecen mutaciones genéticas anormalmente altas. En Ucrania, los niños nacidos desde 1986 se ven afectados por un aumento del 200%. En los defectos del nacimiento por mutaciones y un aumento del 250% en las deformidades congénitas de nacimiento producidas por el mal funcionamiento del tiroides. Efectos de la radiactividad sobre los seres vivos. Tipos de radiación. Rutherford descubrió que las emisiones radiactivas contienen al menos dos componentes, partículas alfa, que solo penetran unas milésimas de centímetros, y partículas beta, que son casi 100 veces más penetrantes. En experimentos posteriores se sometieron las emisiones radiactivas a campos eléctricos y magnéticos, y de esta forma se descubrió que había un tercer componente, los rayos gamma, que resultaron ser mucho más penetrantes que las partículas beta. Efectos sobre el hombre. Según la intensidad de la radiación y su localización, no es lo mismo una exposición a cuerpo entero que una sola zona. El enfermo puede llegar a morir en el plazo de unas horas a varias semanas, y en cualquier caso, si no sobreviene el fallecimiento en los meses siguientes, el paciente logra recuperarse. Sus expectativas de vida habrán quedado sensiblemente reducidas. Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempo prolongado pueden resultar en efectos nefastos y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe las condiciones que se pueden expresar cuando es víctima de enfermedad por radiación: náuseas, vómitos, convulsiones, dolores de cabeza, diarrea, pérdida de pelo, pérdida de dentadura, pérdida de la mucosa de los intestinos, hemorragias, esterilidad, infecciones bacterianas, cáncer, leucemia, cataratas, daños genéticos, mutaciones genéticas, niños anormales, daño cerebral, daños al sistema nervioso, cambio de color de pelo a gris, entre otras. Efectos sobre los animales. Los líquenes son muy vulnerables a la contaminación radiactiva, de ahí que muchos renos de Laponia que se alimentan de unos líquenes llamados musgos de reno hubieron de ser sacrificados tras el accidente de Chernobyl. Si los animales han sido irradiados, a los pocos días o semanas presentarán diarreas, irritabilidad, pérdida de apetito y apatía, pudiendo quedar estériles para más o menos tiempo según su grado de exposición. Si es así, los órganos internos estarán contaminados y algunos elementos radioactivos como el estroncio se habrán introducido en los huesos, donde permanecerán durante toda la vida, mermando las defensas del organismo y haciéndole presa fácil para las enfermedades. Por eso,
Si se han de consumir animales, habrán de evitarse tanto como los huesos como sus órganos. La única solución para eliminar la radiactividad es el tiempo y los cuidados, además, no seguir expuesto a productos radioactivos. El Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, al recordarse el 6 de abril el desastre más grande que sucedió el año 1986 en Chernobyl, Ucrania, manifestó su preocupación e indignación porque los verdaderos efectos de la radiactividad se conocen después de 16 años. Mientras tanto, los países continúan fabricando armas nucleares. La noche del 25 al 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada del sábado, en el reactor número 4 de Chernobyl, tuvo lugar el mayor accidente nuclear de la historia. Consecuencias sobre los ecosistemas y los animales. Zona cercana a la central de Chernobyl. Tras la explosión, el área comprendida en 4 kilómetros cuadrados de bosques de pino de las cercanías del reactor adquirieron un color marrón naranja, con un tono dorado y se calcinaron y cayeron. Se conservan imágenes grabadas por militares de estado de bosque. Desde entonces, este bosque es conocido con el nombre de Bosque Rojo. En todo el radio de 30 kilómetros alrededor de la central se disparó la mortalidad de plantas y animales, y se produjo una pérdida de capacidad reproductiva de los mismos, por las alteraciones bioquímicas que cambiaron el color de los árboles. A corto plazo, los animales silvestres y de ganado más expuestos directamente a la radiación murieron porque se les desintegró la glándula tiroides. A largo plazo, los animales afectados han muerto por enfermedades diversas y han sufrido cambios en la estructura de su ADN, lo cual ha derivado en malformaciones extrañas, y estas mutaciones genéticas dificultan o imposibilitan su supervivencia. Zonas alejadas de la central de Chernobyl. Tras el accidente, las partículas radiactivas fueron esparcidas por el viento por diversos puntos de Europa. En el norte de Noruega aparecieron renos muertos. Una investigación determinó que los animales habían muerto porque habían comido líquenes que habían absorbido partículas radiactivas. En realidad, el número total y las consecuencias de los animales afectados no se podrá saber de cierto jamás, debido a la magnitud de los hechos, al secretismo soviético y a la complicidad de otros estados nucleares. La fauna local sigue padeciendo el accidente de Chernobyl. La radiación ha afectado más de lo que se pensaba a los animales que habitan cerca del lugar donde se produjo el desastre, según denuncia un nuevo estudio que muestra que la fauna local sigue sufriendo los efectos de la mayor tragedia nuclear de todos los tiempos. El informe revela que el número de abejas, mariposas, arañas, saltamontes y otros invertebrados habría disminuido en mayor medida en lugares contaminados que en otras áreas, debido a los altos niveles de radiación que dejó la explosión de la central de Ucrania que se produjo hace más de 20 años. Los primeros indicios apuntaban a que se estaba recuperando la cantidad de animales que habitaban cerca de la zona donde se produjo la explosión de la central, y que obligó a miles de personas a abandonar sus casas y a evacuar las áreas colindantes. Lluvia radiactiva. Deposición de partículas radiactivas liberadas en la atmósfera por explosiones nucleares o escapes de instalaciones y centrales nucleares sobre la superficie de la Tierra. Mecanismo. El material del que se compone la lluvia radiactiva se produce por fisión nuclear y por la activación del suelo, el aire, el agua y otros materiales en la inmediación del lugar de la detonación. Efectos biológicos de la lluvia radiactiva global. La retención a largo plazo de residuos radiactivos en la atmósfera permite que algunos de los productos de vida corta se disipen en la atmósfera. En el caso de la lluvia radiactiva,
troposférica se produce cierto grado de desintegración radiactiva en la atmósfera, lo que reduce algo la dosis de radiactividad a la que se ven expuestos quienes se encuentran en la superficie de la Tierra.